que vamos a invitar a subir al estrado a Juan Vila y a Natalia San Pietro. El siguiente workshop se llama Gobierno, Datos Públicos y el Futuro de los Servicios Digitales. Juan Vila es jefe de gabinete de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto del Ministerio de Modernización de la Nación. Es magíster en Políticas Públicas, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Actualmente es docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Natalia San Pietro es directora de Datos Públicos de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto del Ministerio de la Nación. Es economista especializada en análisis de datos. En este panel vamos a ver que, como en el resto de las industrias, Internet llegó a disrumpir no solo la forma en que los gobiernos funcionan, sino también la naturaleza misma del gobierno. Pero esa transformación es un camino de dos vías, desde el tránsito al pronóstico del tiempo. Los datos públicos son hoy la infraestructura silenciosa sobre la cual reposan muchos de los servicios digitales que utilizamos todos los días. En Argentina, la llegada de una nueva administración abrió paso a una agenda digital ambiciosa apoyada sobre la apertura de datos como pilar de los procesos de innovación pública, cívica y privada. Bueno, con un aplauso recibimos a Juan Vila y Natalia San Pietro. Buenas tardes. Nosotros somos del Ministerio de Modernización, pero no estamos con firma digital, así que no voy a poder responder la pregunta que estuvo antes. Pero sí, nosotros estamos trabajando con todo lo que es la agenda de gobierno abierto e innovación en la administración pública. Esta es una agenda que arrancó formalmente, por así decirlo, en el año 2010, a través de un memorándum que hizo Obama en Estados Unidos, instando a su administración pública a trabajar en tres ejes, que los terminó agrupando en el nombre de gobierno abierto, que son transparencia, participación y colaboración. En Argentina es una agenda que nunca había sido demasiado potente. Se había hecho algunos trabajos en la ciudad de Buenos Aires, en Neuquén, en Misiones. El gobierno nacional había adherido a la Alianza de Gobiernos Abiertos, pero sin demasiada potencia esa política pública. Y la realidad es que Mauricio Macri el 10 de diciembre, cuando asumió, lo puso como uno de sus pilares, uno de sus ejes de gestión, y así está intentando reflejarlo y es nuestro objetivo lograrlo. Como decía antes, gobierno abierto no es nada nuevo. Participación, transparencia y colaboración es un poco más de la esencia de la democracia. No hay ningún paradigma nuevo como puede ser Internet, que vino a romper una forma de ser. Pero sí, el gobierno abierto empezó a entender que ciertas cuestiones de la tecnología, como Internet, lo potenciaban y potenciaban la transparencia, la participación y la colaboración. Lo potenciaban porque te da masividad, porque te da posibilidad de llegar a distintos lugares que antes no llegabas. Te da la posibilidad de que publicás un PDF y ya podés hacer algo de transparencia, pero te da la posibilidad de publicar datasets en formatos abiertos y es aún mucho mejor. Te da la posibilidad de fomentar canales de participación con los ciudadanos que antes no tenías. Algunas personas creen que tener una página en Facebook gubernamental es hacer gobierno abierto. En algunos casos es un buen inicio, pero es mucho más que eso. Pero empieza a poder tener canales de ida y vuelta. Los chicos del Partido de la Red, que después convirtieron Fundación Democracia en Red, hicieron una gran plataforma, Democracia OS, para poder fomentar la participación ciudadana. Plataforma que nosotros en el Gobierno Nacional estamos empezando a usar, aún no la hemos lanzado, en breve, no quiero dar más detalles, pero que va a permitir que los ciudadanos puedan aportar comentarios sobre distintas iniciativas. Internet también nos facilita tener portales de datos, como lanzamos en marzo, el portal de datos nacional, y hace unas semanas el portal de datos de energía, y como se va a venir en breve, portales de datos de otras temáticas, el del PAMI, el de justicia y algunos otros más que estamos trabajando.
Pero gobierno abierto, yo siempre digo esto, que no es masivo, aunque Internet te ayuda a hacerlo masivo. Y no es masivo porque busca a veces cuestiones de nicho. Tenemos que entender cómo atravesar un proceso donde queremos llegar a toda la ciudadanía, pero los que terminamos llegando son unos pocos para que eso después puedan replicar. Es un funnel que en vez de achicarse, se achica para después volver a expandirse. Pero Internet nos permite llegar a esos intermediarios. Cuando abrimos un dataset no pretendemos que mi vieja lo use, pretendemos que la Nación Data lo use u otros. Cuando hacemos una consulta pública por algún proceso especial, no pretendemos que, de vuelta la voy a seguir usando a mi madre como ejemplo, mi madre comente, más allá de que puede comentar y está bueno porque es democrático y le toca, sino que los especialistas en los temas puedan aportar y acercarle al gobierno sus lugares, sus propuestas. Cuando hacemos procesos de innovación, ya sean mediante desarrollo de capacidades de que el gobierno cambie, y esto es algo clave, una de las cosas que trabajamos es hacer que el gobierno cambie sus procesos y su burocracia, no solamente dentro del Ministerio de Modernización, sino a todo lo que es la administración pública, sino que buscamos también después utilizar herramientas que tienen que ver por ahí con lo que es más la cultura del mundo emprendedor, que está también muy ligada con lo que es Internet, y hacer espacios de co-creación, de coworking, de economías colaborativas, todo eso también trasladarlo a lo que es la gestión pública. Por lo cual, eso es hacia donde vamos en lo genérico, con lo que es el uso de Internet y el gobierno abierto. Hoy nos permitió, como herramienta, poder acercarnos mucho más a todos esos ciudadanos que quieren participar, que quieren rendición de cuentas, que quieren tomar, sobre todo, datos para generar productos más potentes. Eso es hacia donde vamos. Yo no quiero extenderme mucho más. Quiero dejarlas con Natalia San Pietro, que es una de las personas que más sabe en el país, aunque ella es muy humilde y no lo va a aceptar, sobre datos públicos y datos abiertos, y contar un poco hacia dónde vamos y qué idea tenemos con los datos en el gobierno. Gracias, Juan. Qué presión me pusiste después de eso. Buenas tardes. Un poco la idea es contarles cómo estamos pensando lo que Juan comentaba y cuáles son los desafíos que plantea. Un poco la idea que decía Juan de, bueno, cómo Internet nos abre o nos acerca de algún modo al ciudadano en el punto donde les podemos dar información de manera mucho más fácil. El ciudadano te puede pedir información de una manera mucho más sencilla también. Se presenta como un desafío hacia adentro en el sentido de, bueno, nosotros traíamos algo de experiencia en cómo hacer datos abiertos, pero el primer desafío ahí es cómo gestionamos la información que tenemos para después hacer datos abiertos. Cómo trabajamos en identificarla, en ver realmente qué tenemos en cada uno de los ministerios, en cada uno de los procesos que hacemos, qué información generamos. ¿Cómo hacemos que eso esté digital? Algo que preguntaban ahí, la firma digital. Hoy todavía hay expedientes que hoy en el Gobierno Nacional son casi el 100% de los expedientes, se mueven en papel. ¿Cómo convertimos eso en información digital que podamos compartir y que podamos utilizar? Esto es un desafío que se está encarando de modo transversal y de modo vertical. Un poco como contaba Juan, estamos en lo que es política de datos abiertos, por ahí yendo en vertical, pero en lo que es gestionar información, lo primero que tenemos que trabajar es de modo transversal. No solo en el proceso de digitalización del Estado, sino en cómo mejorar esos procesos, cómo convertir esa información en base de datos. Una vez que la tenemos convertida en base de datos, o una vez que la tenemos identificada y convertida en bases de datos, ¿cómo hacemos que se hablen entre sí? Que también es, una vez que pensamos el proceso, lo primero que probablemente cuando llegue Julián y cuente un poco de cómo están pensando su estrategia, se van a encontrar con que un montón de servicios digitales que ellos van a estar prestando necesitan de una infraestructura de información por detrás que hoy no está lo suficientemente madura. Pasa hoy que hay 10 reparticiones que producen la misma información exclusivamente porque no tienen un servicio de dónde consumirla. Entonces tenemos que trabajar sobre todo eso para poder mejorar la prestación de servicio entre los propios organismos, entre las propias agencias de gobierno, para después poder decir, bueno, ¿cómo nos abrimos hacia afuera? Uno de los primeros pasos que hicimos en el 13 de enero de este año fue largar el decreto 117, si no me equivoco, 117,
que lo que establecía era dos cosas que se iban a hacer. En un principio, en 90 días, cumplir con una agencia de transparencia abierta o transparencia activa que planteaba publicar compras, las adjudicaciones, los contratados, las declaraciones juradas, un montón de activos de información que ya estaban digitalizados, que ya de algún modo se estaban publicando, pero que todavía no era lo suficientemente maduro como para hacer datos abiertos. Trabajamos en abrir esa información, en llevarlos a formatos que estuviesen de acuerdo a los estándares internacionales y cumplimos con eso en los primeros 90 días. El siguiente desafío, y es en el que estamos trabajando ahora y es el desafío más duro de cumplir, es en que los ministerios tienen que preparar activos o un inventario de sus activos de información. ¿Qué es lo que significa esto? Empezar a identificar toda la información que tenemos dentro de cada uno de los ministerios, ya sea tanto digital o no, pero para poder entender cuál es el mundo que manejamos de información. Una vez que tenemos eso, identificar, cuáles son las cosas que podemos publicar, cuáles las que no, cuáles son las que manejan datos más sensibles, cuáles las que manejan datos más requeridos usualmente por la demanda, o sea, por el Estado en general o por los ciudadanos en general. Habiendo identificado eso, podemos recién empezar a trabajar en decir, armemos una agenda de publicación. ¿Cómo vamos a ir atendiendo cada uno de estos activos que nos están reclamando? ¿Cómo vamos a ir atendiendo esa demanda y poniéndole fechas a esas publicaciones? Pero a su vez, otra vez decíamos, la demanda no es solamente externa, sino hay mucho de una demanda interna de los propios organismos, de quién tiene esta información. Imaginen que hay muchos funcionarios nuevos, hay mucha gestión que viene de años anteriores, pero empieza la demanda de quién maneja esta información, dónde quedó esta repartición, quién sabe si lo tiene no lo tiene. Entonces, hay mucho trabajo de reorganizar eso para poder ir hacia adelante, de ver cómo empezamos a ser más eficientes en el uso de la información y cómo logramos a la larga. Juan nombraba tres objetivos que tiene Gobierno Abierto, pero creo que hay 3 o 4 objetivos que tiene Datos Abiertos y que muchas veces particularmente Datos Abiertos, que es lo que me dedico yo, muchas veces se planteó si no es una política de moda. Es decir, hoy publicamos datos, hay un portal, nadie lo mira. ¿Qué objetivo tiene y qué cosas hacer para que esos objetivos se cumplan? Y un poco perseguimos, por un lado, por supuesto, el primer ítem del decreto, que era lo de transparencia activa, es ser un poco más claros con nuestra gestión, transparentar nuestra gestión, que el ciudadano pueda supervisar lo que se hace y colaborar con lo que se hace, porque de algún modo hay mucho que te puede aportar de esto lo estás haciendo mal, o mismo hasta cuando decimos mejorar la calidad de la información, esto lo estás publicando y está mal, revisalo, volvé a mejorar tu sistema porque tenés algo que resolver. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es empoderar al ciudadano una vez que tiene la información, puede tomar mejores decisiones. Está aprobado y hay millones de casos que lo cuentan en diferentes partes del país y lo hemos hecho con casos en la ciudad, de cómo una vez que le das la información al ciudadano, el ciudadano vuelve primero, modifica sus comportamientos. Segundo, mejora sus decisiones. Tercero, empieza a generar cosas que es más eficiente en sus productos. Genera aplicaciones. Hay un montón de cosas que se dan alrededor en cómo vas empoderando al ciudadano para que te reclame y para que tome sus propias decisiones. Y un tercer objetivo que por ahí es el que ha sido más desafiante, si quieren, de algún modo, en todo lo que son las políticas de datos abiertos y de gobierno abierto, es cómo creamos valor agregado. Y creo que es el desafío que por ahí está bueno plantearse en conferencias como esta y decir, ¿qué podemos aportar desde este lado? Para generar valor agregado, nosotros deberíamos publicar los datos con determinados estándares y mediante determinados medios que hoy probablemente no tenemos ni siquiera pensados, o sí tenemos pensados, pero no estamos lo suficientemente maduros como para ejecutar. Pero es una de las grandes deficiencias que tienen hoy las políticas de datos abiertos, y decir, ¿cómo le damos a nuestras políticas de datos abiertos estabilidad? ¿Cómo hacemos que nuestras herramientas sean útiles para quien está dispuesto a hacer un desarrollo sobre eso? Es decir, tenemos empresas que por ahí podrían integrar información de gobierno a su diario como lo hacen con la información de la FIP. La FIP creo que es uno de los ejemplos en Argentina que está más desarrollado en el modo en que maneja su información y publica su información y se integra con privados en el uso de esa información. Bueno, ese es un ejemplo de que la tecnología
llegó a la madurez suficiente y la información llegó a la madurez suficiente como para funcionar bien. Eso es un poco el objetivo que tenemos planteado hacia atrás en cuanto a cómo gestionar la información y cómo abrirla hacia el ciudadano. Y creo que es lo que tenemos por delante en estos 4 años probablemente. Algo que me olvidé de mencionar porque me olvidé el machete en mi abrigo allá, es que otra agenda que estamos empezando a trabajar desde nuestra subsecretaría está vinculada a lo que es economía digital. En este momento, en China hay una reunión de grupos de trabajo del G20, donde se están trabajando 3 nuevas agendas para incorporar a la agenda global, que va a tener cita creo que en septiembre, octubre, donde van los 20 presidentes miembros y algunos invitados, creo que España es invitado y otros más, donde las agendas son, no me las acuerdo las otras dos, voy a confesar en este momento, pero la principal es economía digital, una es el tema de... ¿Cómo? No, educación no, tiene que ver con innovación y el emprendedorismo principalmente, pero la economía digital la estamos trabajando nosotros y estamos empezando a trabajar todo lo que tiene que ver con eso, intentando de copiar ciertos modelos, en algunos casos no tal cual, pero sí intentando de ver qué modelos han funcionado, como son los casos de los países nórdicos que han avanzado mucho en esto, Estonia y demás, para ver cómo la agenda del G20 en materia económica empieza a potenciarse y empieza a entender que tiene que haber un nuevo camino y desde luego la economía digital está apalancada absolutamente por Internet, por lo cual estamos trabajando también en ese tema, estamos viendo de llevarlo adelante a nivel de Argentina y una grata sorpresa o muy interesante fue que lo que se ha postulado en estas primeras reuniones por parte de Argentina ha sido bastante positivo y está bastante alineado en general de abrir esos caminos y esos canales que también van de la mano de otros procesos que intentamos de acompañar con el privado, como decía Natalia, como por ejemplo el Banco Galicia estaba este fin de semana haciendo un hackathon que tiene que ver con el desarrollo de apps para mejorar la economía digital y la bancarización, y cómo nosotros también los apoyamos desde el gobierno y utilizamos esas herramientas que tienen que ver, los hackatones, que tienen que ver con el mundo de lo digital inicialmente y cómo las transformamos también para poder mejorar la resolución de políticas públicas. Así que por lo menos eso desde nuestro lado, como grandes cosas a resaltar, buscamos que los datos se integren en el gobierno y se integren hacia afuera del gobierno para dar valor agregado y cómo buscamos potenciar ciertas cuestiones a través de Internet que tienen que ver con la participación, la colaboración y la transparencia. Estamos abiertos a preguntas, no sé cómo estamos de tiempo, pero no queremos... Estamos medio complicados. Pero si quieren, hacemos el otro panel que tuvimos que dar vuelta y después, si estamos bien de tiempo, hacemos preguntas para los 3. Perfecto. Dale. Bueno, muchas gracias a Juan y a Natalia.